Bienvenidos a este relato que va a tratar de compartir algunas reflexiones sobre lo que es la historia de la transmisión de los conocimientos en nuestra especie, en nuestra civilización, a lo largo de unos miles de años. Para enmarcar esta conversación, tal vez sea útil reflexionar sobre lo que nos comparte Audrey Waters, una persona que viene reflexionando sobre las tecnologías para la educación hace bastante tiempo y en general una crítica acérrima del aporte de la tecnología o las tecnologías a la educación. Ella parte ofreciendo esta reflexión en su blog. Dice, nuestras herramientas son culturales, no solo tecnológicas, por lo que, aunque mucha gente quiera marcar la aparición de la IA generativa como el último avance en la larga historia de los computadores y la inteligencia artificial, debemos recordar que lo que está surgiendo no es solo una cuestión de ingeniería, es una cuestión de mercados, política, ideología y cultura. Y vamos a revisar a lo largo de esta historia cómo va evolucionando entonces la tecnología que los humanos venimos desarrollando a lo largo y ancho del planeta. Tal vez el punto de partida inevitable es pensar en nuestra capacidad de reunirnos alrededor de un fuego y conversar. Y eso habla del desarrollo del lenguaje, una cosa que tal vez no sea exclusiva a nuestra especie, pero la capacidad de nuestro idioma para expresar cosas infinitas, eso sí es una particularidad, una peculiaridad del lenguaje humano. Y lo venimos haciendo hace milenios, tal vez decenas de milenios. No sabemos exactamente cuándo arrancó esa esa capacidad de expresarnos, pero es algo que diferencia a nuestra especie y es algo que siempre existirá, esa capacidad innata de intercambiar a través del método del lenguaje. Donde sí tenemos registros históricos es alrededor del 6000 a.C. Empezamos a pasar nuestros relatos más allá de lo verbal y hacer registros entonces que otros podían ver independientemente de la presencia física del interlocutor. Entonces es posible que los primeros registros los hayan hecho alrededor de una interacción verbal que luego se tomaría una forma plástica alrededor de los muros de las cavernas. Esos son los registros que nos llegaron. Pero ya para el 3000 a.C. aparece una forma de tecnología que que la llamamos la escritura, y que es una revolución porque nos permite hacer registros que van más allá del diálogo entre locutores y que nos permiten registrar ideas que van más allá de lo tangible. Entonces, entre los restos que nos quedan de la civilización sumeria, hay restos que son sumamente concretos. Tenemos en las tablillas de arcilla con la escritura cuneiforme, tenemos cosas tan prácticas como la contabilidad, el registro de impuesto, los contratos, pero también tenemos la posibilidad de articular relatos que van mucho más allá de lo escrito, mucho más allá de lo concreto, quiero decir, y que incluyen a relatos históricos, relatos míticos, que tienen todavía relevancia y tienen validez, digamos, en cuanto a ser los primeros relatos de los que tenemos ese registro físico y que han durado más de 5000 años y todavía se estima que hay cientos de miles, tal vez incluso millones de tablillas de arcilla por descubrir con lo que nos ofrecen estos relatos. Entonces la tablilla de arcilla es muy práctica, es una tecnología que desarrollamos con los medios que estaban disponibles en la Sumeria antigua y es de muy bajo costo y es como podemos ver, se pueden mantener por miles de años esos registros, esa forma de transmitir los conocimientos que desarrolló esa civilización.
Pero no muy lejos de ahí aparece el papiro egipcio como una tecnología alternativa para la transmisión del conocimiento. Y entonces los egipcios llegan con una planta que estaba cerca de su río Nilo, que es la cuna de la civilización egipcia. Y entonces la gran ventaja de ese material es que es también de muy bajo costo, tiene una gran disponibilidad y es muy fácil utilizarlo, incluso desecharlo. Y entonces hemos encontrado restos grandes de desechos de papiro escrito, como que alguien los fue a tirar en un momento porque ya no tenían utilidad. Y de esa civilización egipcia obviamente nos queda la biblioteca de Alejandría como un gran faro cultural para la humanidad y para la antigüedad, especialmente alrededor del Mediterráneo. Esa biblioteca de Alejandría, ¿por qué creció tanto? Es porque los egipcios desarrollaron un pequeño truco. Cada barco que venía a Alejandría, si contenía rollos de libros, se sacaba una copia. Y cuando digo una copia, no era obviamente una fotocopia, sino que alguien copiaba el material y eso era parte de los trámites que había que hacer cuando se llegaba a comerciar en Alejandría. Ahora, esa invención de la escritura no es una cosa que era tan novedosa en el tiempo de Platón, en el 400, 300 y tanto antes de Cristo, pero para Platón presentaba un problema grande y él lo pone obviamente en sus diálogos, lo representa mediante una discusión entre un faraón, un rey de los egipcios, y el dios Tot. Tot le ofrece como regalo al rey la escritura, la capacidad de escribir con alguna forma de alfabeto, de transmitir entonces los sonidos de manera física en un papel, en un papiro. Y Tot cuando presenta en ese diálogo de Fedra, cuando presenta al rey de los egipcios ese regalo, él aduce de que la ventaja de esta tecnología es que va a ayudar a conservar la memoria para poder transmitirla, porque la memoria humana es frágil, es débil, mientras que la escritura, como memoria artificial, deja de lado las limitaciones de la memoria humana. Y ahí entonces Platón utiliza un término de farmacón, o fármaco tal vez en su forma moderna, para describir esa tecnología. Y el uso del término fármaco es interesante, o farmacón, en el griego original, es interesante porque hay un doble sentido en la palabra farmacón. Puede ser tanto un tóxico como un remedio. Y entonces la ventaja de ese doble término es que nos habla también de la posibilidad de que ese remedio va a generar alguna forma de dependencia frente a la herramienta de soporte que es la escritura. Y obviamente Platón, digamos, aduce después o explica de que la dependencia frente a la escritura como soporte de la memoria es terrible porque realmente nos va a provocar un daño en la memoria. Sin embargo, la escritura sigue como un método aceptado socialmente y llega a desarrollarse durante el medioevo como el trabajo de algunos monjes que dedican su vida básicamente en los monasterios para su vida es dedicada a copiar libros y ese se vuelve el método de transmisión de conocimiento dominante del medioevo, hasta que aparece esta cosa que los musulmanes nos regalan, la civilización musulmana nos regala a Occidente, que es el desarrollo de la universidad como un método de transmisión formal de conocimientos que seguimos utilizando más de 1000 años después. Entonces, ¿qué tan parecidas son nuestras universidades a las universidades que aparecen? Tenemos acá un registro, un gráfico que es del siglo XIV,
del 1350 o por ahí. Y en este gráfico entonces podemos hacer una tarea divertida, que es pensar en cómo sería un aula del siglo XIV versus un aula del siglo XXI. Y acá entonces les invito a buscar las semejanzas que hay entre esta gráfica que nos relata, nos narra un aula del siglo XIV y cuáles son los puntos en común que podemos encontrar con un aula del siglo XX o XXI en el que nos encontramos. Entonces aquí les invito a hacer una pausa para ver qué es lo que puede haber de similar entre esta aula del siglo XIV versus el aula del siglo XXI. Una vez que hicieron el análisis, les invito entonces a que revisemos a ver qué hay de parecido. Tal vez acá un primer parecido es este alumno que llega tarde y que se mete al fondo del aula como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Después otra semejanza es que acá tenemos dos compañeros que parece que están con ganas de conversar más que de seguir lo que está dictando el profesor. Eso probablemente ocurre todavía en nuestras aulas, ¿cierto? Acá otro caso interesante puede ser de que podamos interpretar de que hay un estudiante que está copiando lo que está escribiendo su vecino en su cuaderno, y esa actividad del copiar sigue siendo una forma de transmitir el conocimiento válida en el siglo XXI. Después tenemos el dormido. Eso probablemente es algo que siga ocurriendo en nuestras aulas. Obviamente, el que no se haya dormido en aula, que tire la primera piedra, pero por las circunstancias que sean, porque la noche estuvo difícil, porque hay algún impedimento en dormir en otros horarios, o porque simplemente es imposible trabajar con la carga cognitiva impuesta por el aula, resulta que tenemos el alumno que está durmiendo. Pero tal vez es interesante también mirar a este personaje acá, que claramente tiene un rango distinto al rango que tienen los otros que están atisborrados en sus escritorios. Y este personaje obviamente es el profesor. El profesor está sentado en una silla que no es cualquier silla. Esta silla se llama la cátedra. Y entonces nuestra expresión de dar cátedra o tener una cátedra en la universidad se refiere a que uno goza del uso de esta silla especial que es el lugar desde donde se dirige la clase. Y fíjense que el docente tiene frente a él un libro, un manual tal vez, algún recurso que él está dictando para que los alumnos lo copien. Entonces, tal vez eso podría interpretarse como una variante de los monjes copiadores, pero acá el fin es que los alumnos aprendan algo mediante ese hecho de dictar como un método de transmisión del conocimiento. Ahora acá ya estamos en el siglo XIV. Para el siglo XV hay un cambio fundamental que ocurre, que es la aparición de la imprenta. Alrededor del 1450, Gutenberg aparece con la posibilidad de generar copias infinitas de un material en un plazo sumamente corto. En minutos en lugar de meses. Se puede duplicar una página, se reúnen las páginas y se puede entonces llegar a publicar un libro completo. Eso es un cambio fundamental en la historia de la humanidad y es un cambio que va a generar la disponibilización de obras literarias como ninguna otra en la historia. Y ahí empieza a haber todo un género que aparece de materiales escritos
que nunca se había visto antes y que se pone a disposición ya no solamente de la nobleza que mandaba a hacer las copias a los monjes copiadores, sino que ya la burguesía podía obtener libros y tal vez incluso alguien debajo de el rango de la burguesía, el rango social de la burguesía, podía acceder entonces a esos materiales escritos. Y eso especialmente entre las culturas que eran de corte protestante, es algo que se iba a aprovechar porque la Biblia, ese material, ya se puede empezar a distribuir a todos los creyentes, que para quien un gran logro en su vida es llegar a tener la Biblia como un libro dentro de su casa. Entonces eso cambia completamente el acceso al material escrito. Y la verdad no se va a reproducir otro cambio significativo en la transmisión del conocimiento hasta que aparece el telégrafo. Entonces, para el 1844, la revolución es que podemos transmitir textos a través de cables eléctricos, y esa revolución va a circundar al mundo rápidamente. Por dar un ejemplo, ya se puede transmitir cables telegráficos entre Inglaterra y Estados Unidos en 1858. Entonces los cables submarinos ya tienen más de siglo y medio funcionando como método de transmisión del conocimiento y de los contenidos que queremos distribuir alrededor del mundo. La revolución que sigue es la aparición de la grabación de videos. Entonces teníamos la fotografía que se empieza a compilar, sacamos muchas fotos seguidas de un mismo ambiente, y acá tienen una de las primeras películas filmadas por los hermanos Lumière en Francia en 1896. La primera es que proyectan este video de la llegada del tren a la estación de La Ciotat. Cuando proyectan esto frente a un público, la primera vez el público se escapa apavorrido porque cree que de verdad no es una imagen lo que están viendo, sino que de verdad está llegando el tren frente a ellos. Y eso que era una grabación sin sonido. Entonces, esta capacidad de reproducir la realidad más allá de la imagen, que es algo que ya teníamos por milenios, pero que cuando la imagen se empieza a mover o dar la impresión de que se está moviendo, tenemos una transformación de los medios de comunicación. Y eso al año siguiente se complementa con la aparición de la radio. Podíamos, a diferencia del telégrafo donde estábamos transmitiendo a través de un medio físico, el cable, la radio empieza a utilizar las ondas electromagnéticas para poder transmitir datos, y entonces aparece la posibilidad de empezar a combinar la grabación de los sonidos con la transmisión sin hilos, con la transmisión de imágenes, y entonces para los educadores aparece la posibilidad del aprendizaje multimodal. Y entonces a lo largo del siglo XX todas esas tecnologías se empiezan a combinar. Empezamos a utilizar la radio para hacer educación, transmitiendo la voz, transmitiendo sonidos. Empezamos a grabar videos, tomar fotos, grabar videos para hacer una transmisión de esos conocimientos. Y entonces aparecen posibilidades que van mucho más allá de la palabra escrita, van más allá de la palabra hablada frente al público. Y entonces existe la posibilidad de ofrecer al alumno varios modos de transmisión del conocimiento y hacerlo en una forma que es masiva, porque cuando estamos pensando en la radio, estamos pensando en la televisión, estamos pensando en los videos, los cassettes de videos, podemos transmitir esos conocimientos masivamente y hacerlo en ausencia del educador. Y entonces el acceso al conocimiento empieza a tomar una forma nunca antes vista, y obviamente todo eso se combinó con una velocidad de disponibilización de esas tecnologías que nunca se había visto. Entonces la disponibilidad de los libros,
la disponibilidad de los audios, la disponibilidad de los videos, empieza a ser masiva y millonaria rápidamente y dar la vuelta al planeta entero. Pero cuando se vuelve económicamente factible eso es porque aparece una herramienta adicional, que es la aparición de la computación personal, cuando ya empiezan a venderse las computadoras para uso casero, alrededor de los años 80, fines de los 70, a lo largo de los años 80. Y este aprendizaje, esta herramienta que se puede utilizar para el aprendizaje, lo que tiene de interesante es que ofrece experiencias multimedias que van a evolucionar hasta la realidad virtual. Y estamos ciertamente todavía al inicio de las posibilidades de la realidad virtual, pero cualquier persona que haya probado esas tecnologías se da cuenta rápidamente de que las posibilidades para el aprendizaje son realmente infinitas y van mucho más allá de lo que hemos podido establecer hasta ahora. Ahora, cuando la computadora se vuelve realmente impresionante, es cuando empezamos a conectar las computadoras entre sí y aparecen entonces las redes informáticas. Desde los que vivimos en los años 90, la posibilidad de cablear mediante cable coaxial, cables de cobre a algunas computadoras entre sí, hasta las redes que tenemos actualmente con cable de Ethernet y obviamente la aparición del Wi-Fi. Hay una evolución gigantesca y que tomó básicamente 2 décadas para transformar la forma en que entendemos el uso de las computadoras y empezamos a pensar en la posibilidad de hacer una transmisión masiva de datos, que es un cambio de paradigma completo entre lo que conocíamos antes hasta ahora. Entonces pasamos de estas redes telefónicas a estas redes 4G, 5G, 6G que nos permite transmitir masivamente los datos y esos datos o contenidos o conocimientos tienen el beneficio de una tecnología adicional que es la miniaturización. Todas estas herramientas que pueden ver en pantalla, desde el radiocassette hasta la cámara de video, hasta la máquina de escribir, el lector de VHS, los parlantes, una cantidad de libros, diccionarios, y todos esos contenidos los llegamos a poner dentro de un bolsillo. Y es lo que llamamos actualmente el teléfono inteligente, el smartphone, a un costo que es irrisorio y que no es ni la décima parte de la suma de todos esos aparatos. Tal vez probablemente esté más cerca de la centésima parte del costo de todos estos equipos que utilizamos alguna vez. Pero lo más interesante es que no todo necesita estar dentro de un solo dispositivo. Dentro de ese cuchillo suizo que tenemos dentro del bolsillo, el smartphone, tenemos la posibilidad de acceder a redes y eso nos abre la puerta a una infinidad de contenidos y de conocimientos. Y los costos de transmisión del conocimiento pasan a ser cada vez más negligibles. Entonces, todo eso nos abre un panorama gigantesco, pero que recién nos está despuntando el alba para darnos el paso siguiente, que es el nuevo reto, cuando tenemos megacomputadoras que pueden leer todo el Internet y una vez que han absorbido ese material, lo han digerido de alguna forma, pueden devolver texto, imágenes, canciones, videos y mucho más. Incluso algunos están diciendo que esas inteligencias artificiales van a poder generar conocimiento y que el costo de obtener esos conocimientos o esos contenidos a demanda, al gusto de cada persona, va a tender a un costo cada vez más cercano a cero. Entonces, si todas esas promesas se cumplen, ¿cuál es la revolución que estamos a punto de enfrentar? Con esto cerramos este video introductorio y vamos a ofrecer algunas tareas para reflexionar sobre las posibilidades que ofrece este momento en el que estamos viviendo. Muchas gracias.